Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, como siempre iniciamos nuestra edición meridiana de esta manera, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde el Arauca colombiano, pasando por la frontera del norte de Santander y Táchira, siguiendo por la Guajira binacional y llegando hasta Aruba, amplificando también nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Todo un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestra edición de esta manera, como siempre lo hacemos. Tenemos en la sala a Carlos Ucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo cordial a la Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Carlos, bueno, aplastante la presencia de los docentes y trabajadores de la administración pública durante las diversas manifestaciones durante el día de ayer. Y todo hace prever que ese cuentico de que no se tiene plata por culpa de las sanciones, eso pues ya no pasó, ya eso no se lo tragó el trabajador venezolano, Carlos. Fíjate que eso fue ayer en toda Venezuela, Alan, salieron de Portuguesa, del estado Táchira, del estado Trujillo, del estado Zulia, de Cojedes hacia la ciudad capital. Muy a pesar, Alan, que la Guardia Nacional Bolivariana los detuvo en casi todas las alcabalas. Muchos pudieron pasar, pero hay otros, como los del estado oriental, que no pudieron salir, ya que les pusieron como una forma de barricada. Pero de paso, ya esto no hay vuelta atrás. El gobierno tendrá que asumir una posición en el tema del salario digno y dolarizado, a pesar que hay unas encuestas y hay unos puntos donde están hablando sobre una bicoca entre $150, pero los maestros exigen $600. Es decir, que como lo indicamos una vez en el programa, Alan, tienen que ponerse de acuerdo en cuál va a ser el punto de partida para poder homologar estos salarios, que aparte de todo lo mínimo, pienso yo, a mi juicio muy personal, que debería estar entre los 400 $450. Bueno, tú señalas lo de la acción de funcionarios de la Guardia Nacional y otros policías que intentaron detener a los manifestantes que provenían del interior de Venezuela. El gobierno con sus esbirros intentó detener la protesta nacional de educadores, pero, como lo dice Griselda Sánchez de Fordisi, esto no impidió la misma. Vamos a escuchar su declaración. Sí, hoy queremos denunciar la persecución que tienen con los trabajadores del Ministerio de Educación. Tenemos autobús de Vargas detenido, Carabobo, El Sevilla de Gorrión, Aragua, de Portuguesa, es decir, además de esto el metro cerrado. Lo manifestaban los docentes, pero el metro lo cerraron. O sea, hoy trancaron todos los pasos para que los docentes pudieran movilizarse, los trabajadores pudieran movilizarse. Sin embargo, hay una importante representación del sector de educación aquí, principalmente docentes del Estado Marina, que han venido con mucho esfuerzo, haciendo, bueno, de todo, cotazos, para poder estar aquí hoy y entregar un documento para exigir que se firme una convención colectiva que permita recuperar nuestro derecho a la vida. Bueno, pero ahí están, protestaron y seguirán protestando, porque, mira, el gobierno ya perdió el control de esto. Ni la violencia, ni la agresión, ni la amenaza, ni la persecución para a los trabajadores venezolanos, especialmente los docentes que están hasta acá, de una ministra que se les esconde, que no les da la cara y que poco da soluciones a sus problemas. Y sí, fíjate, Alan, que eso es algo muy importante lo que estás detallando, porque la gran mayoría de los maestros, no sé si te diste cuenta, estuvieron frente a los ministerios de PDVSA y sobre todo en el estado Zulia. Es decir, que aquí va a haber una brecha muy interesante en donde se van a agrupar todas las federaciones, sindicatos de base a favor del salario mínimo, que lo arrancaron, por cierto, los maestros. Bueno, frente al Ministerio de Educación, quiero que escuches lo que voceaban los maestros venezolanos.
Escuchemos, no voy a la escuela hasta que mejoren el salario en Venezuela. Así están las cosas. Claro, y esto cada día tiene más fuerza porque, mira, después de más de 3 meses de protestas, después de acciones que vienen desde el año pasado de jubilados y pensionados, después de demostraciones masivas de los trabajadores, es muy difícil volver a los salones de clase con las manos vacías y tal y como le espera la ministra de Educación, con la boca callada porque hay que hacer el sacrificio por la patria. Figúrate eso, sacrificio por la patria. Pero perdóname, ¿acaso ellos han hecho sacrificio por la patria con la enorme corrupción que cada día nos sorprende más? Ese esfuerzo tendrá que hacerlo ella. Y ahí está entonces la ministra de Educación, totalmente escondida de los trabajadores. Es de verdad increíble, lamentable el papel que le ha correspondido a este personaje que no ha llegado ni siquiera a calzar los puntos como para tener este cargo. Pero bueno, el otro tema es la corrupción y todavía pretenden seguirnos engañando. Ayer me parecía tan lastimero y tan triste esta protesta nacional organizada por el chavismo en contra de la corrupción. Fíjate, Carlos, que eso no se lo creían ni ellos mismos. Ellos saliendo a protestar por el tema de la corrupción. Después que se han robado cualquier cantidad de millones y millones de dólares en Venezuela. Una cosa totalmente increíble y absurda. Sí, fíjate algo, que el presidente por primera vez versió un tema y tuvo que desarticular lo que él mismo ha creado a través del tiempo, que es el Grupo Anticorrupción y los trabajadores de PDVSA. Eso fue en el día de ayer, Alan. Es decir, no tienen vergüenza, son unas caretablas totalmente. Y una de las cosas más claras que ha quedado claro es que no pagan ni incrementan el salario, no es por el bloqueo, es por el saqueo, como dice la gente. O sea, es que saquearon las arcas públicas, se han cansado de saquear las arcas públicas. PDVSA la han quebrado 3 veces y 3 veces PDVSA ha sobrevivido a la quiebra, pero cada vez los montos son más monumentales en una condición, ¿no? Uno que habla de eso es Andrés Velázquez, que en su campaña ha visitado diversos sectores de Venezuela y ha hablado también del tema de la corrupción. Para Andrés Velázquez, el régimen no puede dar aumento simple y llanamente por una razón, es que se lo robaron. Veamos a Andrés Velázquez. Hago firme, positivo y constante. En este momento lo que hay es la gran determinación del pueblo venezolano para lograr organizarnos y en unidad desalojar a Maduro del poder. Los que hoy gobiernan destrozaron y saquearon a PDVSA como sacaron todas las arcas nacionales. No le pueden dar un aumento a nadie porque se robaron los recursos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si hacemos nuestra primaria, sacamos un candidato de unidad, lo pueden jurar. Maduro puede hacer lo que sea, pero lo vamos a derrotar, lo vamos a sacar del poder. Yo no tengo duda de eso. Ahí están casi todos los candidatos montados en la campaña. Es que se lo dieron de papaya. Ellos pretendieron hacer una explosión controlada del tema de la corrupción, agarrar esa bandera, sacar el tema de las protestas de la matriz de opinión pública, y todo les ha salido al revés, porque las protestas se han reflotado debido precisamente al saqueo. El tema de la corrupción ha reventado ya en diversos niveles e instancias, y el gobierno se encuentra sin herramientas, por lo menos comunicacionales, para enfrentar lo que ellos no han podido solucionar. ¿Cómo van a castigar
ellos la corrupción si fueron ellos mismos las que la han fomentado durante todos estos años? Porque no vamos a hablar del caso puntual de PDVSA. Hablemos de todos los años de corrupción en donde, según el propio Giordani, exministro chavista de planificación, se robaron solamente en Cadivi más de 300.000 millones de dólares. Y uno dice, es que esa corrupción no la vieron, es que esa corrupción no la encontraron, no sabían de ella. Y otras tantas cosas de corrupción que a diario se están dando en Venezuela desde que este régimen se montó. Fíjate que yo recuerdo un tema. Ellos se montaron en el poder prometiendo reducir los ministerios y acabar con la corrupción y castigar al corrupto. Pero, ¿cumplieron con su promesa, Carlos? Bueno, sí, cumplieron con todo, se llevaron todo el dinero, hicieron arrase total. Alan, pero ¿de qué sirvieron haber creado? ¿Te acuerdas cuando él decía que había demasiados ministerios? Bueno, y crearon los 1000 ministerios que no han servido absolutamente para nada, Alan, porque ninguno dado al clavo para los que están. Porque fíjate, en estos días hablábamos del Contralor, tenía más de un año que ni siquiera salía por los medios. Han salido personajes oscuros que los tenían guardados dentro del palco de cada uno y no habíamos vuelto a saber más nada de que existían tantos ministerios del poder popular. ¿Te acuerdas cuando crearon esa frase? Ministerio Popular de tal, tal, tal. Bueno, eso es lo que ha creado en puros bodrios, elefantes blancos. Sí, que definitivamente no han servido sino para justificar una burocracia incapaz, ineficiente, que de verdad nada ofrece al país. Pero Eduardo Battistini nos ha recordado las palabras del propio Chávez cuando estaba en campaña electoral. Vamos a ver este video de Battistini que muestra cómo se robaron al país prometiendo no robar. Vamos a ver. En este video te mostraré algunos casos de corrupción que suman 438.150 millones de dólares robados por la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana, en campaña para llegar al poder, prometió acabar con la corrupción. Yo como presidente, Dios mediante, enfrentaré la corrupción como sé enfrentar las cosas de la vida, con una decisión inquebrantable. Pero luego llegó al poder y comenzó la trama de corrupción más grande de nuestra historia. El primer episodio emblemático fue el Plan Bolívar 2000. Se estima que más de 150 millones de dólares se robaron en ese plan. El segundo episodio, y quizás de los más corruptos de la historia nacional, fue Cadivi. Según cifras del exministro de Chávez, Jorge Giordani, se estima que el robo fue de 25.000 millones de dólares. En el caso del Fonden, Fondo para el Desarrollo Nacional, según denuncias de la Asamblea Nacional, en el año 2011 se malversaron 29.000 millones de dólares. En PDVSA se estima, sin incluir el escándalo de los últimos días, que se desaparecieron 42.000 millones de dólares del patrimonio público. En el caso de las cajas CLAP, el desfalco a la nación está por los 5.000 millones de dólares y hoy Alex Saab está preso en los Estados Unidos. En obras inconclusas que se pagaron y no se hicieron o no se terminaron, según Transparencia Venezuela, se robaron, escuche bien, 316.000 millones de dólares. Y ahora, el nuevo escándalo de la correcta corrupción de PDVSA, que según cifras que se han conocido, estaría rondando presuntamente los 21.000 millones de dólares. Después de tener más de 2 décadas en el poder, vienen con el discurso de luchar contra la corrupción. Incluso tienen el tupé de convocar marchas contra la corrupción, que se podría decir, en pocas palabras, que es contra ellos mismos. El PSUV ha sido la élite política más corrupta de nuestra historia. Por eso tenemos que sacarlos del poder y cada venezolano tiene la fuerza para poder hacerlo. Recuerda, no es por el bloqueo, es por el saqueo. Bueno, y esa es la frase que está quedando en la calle. Porque ¿cómo explicas tú a un país que después de todos estos hechos de corrupción, que no es solamente el saqueo del país, es que también no les bastó con saquear a Venezuela, sino endeudar al país, a pesar de haber tenido la bonanza económica más grande de toda la historia de Venezuela? Lo que ha recibido el chavismo por concepto de factura petrolera desde que se montó en el poder hasta el día de hoy ha sido la cantidad de dinero más grande
que cualquier gobierno, cualquier gestión política, cualquier organización en Venezuela haya podido recibir en toda la historia. No conforme con eso, la robaron en su gran mayoría, y no conforme con eso, nos endeudaron, porque el monto de la deuda pública venezolana es inconmensurable. Tan grande es que no lo han querido mostrar desde hace prácticamente 10 años. O sea, la cantidad de dinero que debe Venezuela en este momento no se conoce porque lo resguardan bajo secreto de Estado, como si fuera un secreto de Estado, cuando la verdad es que este debe ser un dato de transparencia pública en general. Pero fíjate, Alan, oyendo ahí al amigo Battistini, la cifra superaría más de miles de millones de dólares en lo que han robado desde Caribe, etcétera, desde el Plan Bolívar 2000. Alan, la cifra es mayor, es más escandalosa aún, porque según lo que está comentando, es demasiado la cuantía económica, el robo, la malversación al erario público en Venezuela. Es decir, que Venezuela fue la gallina de los huevos de oro, pero para la alta corrupción de la élite del PSUV. Sí, se inventaron de todo. Y lo que no estaba inventado lo mejoraron en materia de corrupción. Sí. En esto son eficientes, pero al máximo, en la parte de depredación del dinero público. Y a todo nivel, porque esto no es solamente los grandes funcionarios de la lista chavista, es que también funcionarios medios y funcionarios de bajo rango se han inventado las fórmulas diversas para seguir con el robo y el saqueo del país, el raspado de olla. Fíjate una cosa, es que, como lo venías comentando la semana pasada, no es solamente el tema del petróleo, es el tema del arco minero, que también allí hay robo descarado, es el tema de las empresas básicas, es el tema de toda una sociedad, todo un grupo, una banda delincuencial que se puso como objetivo robar la mayor cantidad de dinero posible y sobre todo dejarle la migaja a un pueblo, a una pequeña porción del pueblo que todavía sigue creyendo en ellos, no sé por qué, después de tantas cosas que se han aprendido y se han señalado. Hay un país de verdad definitivamente ciego frente a lo que está pasando en la Venezuela de hoy. Carlos, y el gordo Vizcarra reculó. Sí, reculó. Eso era que estaba un poco beodo y se le salió todo porque no tenía otra excusa, no tenía otra manera con que decir las cosas, Alan. Él mismo, después de esto, creo que lo van a mandar para su casa. No, pero imagínate, mira, lo de Vizcarra, lo de Hernán Vizcarra es lamentablemente triste. Hace algunos años, un respetado y reputado profesor de Derecho Constitucional venezolano, un hombre que era calificado como una eminencia en el derecho constitucional. Muy inteligente. Y viene a terminar como un payasito, porque lo que hizo fue una payasería, que a lo mejor es la verdad, pero se le salió. Y tiene entonces que recular y decir, estoy equivocado, no sé qué me pasó, me malinterpretaron, pero lo dijo bien claro, 3.000 millones por acá, 12.000 millones por allá, más 4.000 por acá. Ayer por la cifra. Sí, y fíjate que eso le ha traído demasiadas cosas a todo nivel, pero él falló en ese punto, Alan, porque ¿sabes por qué? Pienso yo que no le dieron su pedacito, porque él cobra por todo, Alan. Sí, Vizcarra después se volvió el intermediario necesario para llegarle al régimen. Y esto hizo caer mucha gente, muchos empresarios que tenían, por ejemplo, las deudas incobrables de Cadivi, utilizaban la ruta de Vizcarra. Mucha gente que necesitaba plantear negocios al alto gobierno utilizaba la ruta de Vizcarra. Sí, eso es una realidad. Era la ruta de Hernán. Sí, y no era cualquier bobería, porque a Hernán Vizcarra le gusta comer fino, tiene gustos caros,
y tiene unos hijos que son, un hijo por lo menos que es bárbaro en esto de los negocios. Le llamaban el pimentón y no era por el sabor del guiso, porque estaba metido en todo Sí, negocio. donde estaba metido todo esto. Oye, Alan, antes de cerrar el programa, tenemos que dar también el punto de vista sobre la inquisidora de Conatel, que cerró de nuevo 12 emisoras más y ahora en el estado portuguesa, entre ellas la Estéreo Chabasquén, y hoy día portuguesa lo único que sabe es cuántas emisoras le quedan, 2 emisoras y comunitaria. Y esto es a raíz del descubrimiento del atún con cartón que hizo el alcalde allá. Sí, pero es algo de verdad insólito. ¿Qué le da más pena? Que le hayan descubierto el negocio a la gente CLAP, en donde estaban enfermando y estaban generando un robo al Estado por parte de una emisora, o simple y llanamente que les tumbaron el negocio que tenían. Porque no entiende uno esta reacción, especialmente cuando lo que debe privilegiar es el interés del pueblo. Y fueron los mismos chavistas que denunciaron esto. No fue un dirigente de la oposición que salió a denunciar esto. Fueron chavistas No, para quienes, nada, un chavista. claro, quienes dijeron y encontraron e hicieron la prueba en cámara. O sea, no es que, mira, me contaron. No, nosotros lo colocamos la semana pasada, colocamos 2 casos y ahí estaba y era Exacto, verdad. también el de Socopó, allá en Barinas. Claro, y fíjate, Carlos, entonces ahora están persiguiendo al mensajero, a los mensajeros, a los que Sí, dieron la información, pero que yo sepa, no han castigado a los importadores de este atún acartonado. De verdad que es una desvergüenza total que haya gente que haga negocios de esta manera. O sea, a propósito de enfermar a la salud del pueblo, a propósito de engañar al consumidor, a propósito de venderle productos totalmente inadecuados para la alimentación. ¿Cómo le vas a vender cartón mojado en aceite como si fuese atún? Por favor, o sea, eso es el colmo. ¿y dónde está el ministro de Sanidad de Venezuela eh, para que él verse ese tema, que debería ser el principal en estar ahí y decir, mira, esto es un veneno para todos los compradores o consumidores de este producto? Lo que hay que averiguar también, Alan, es de quién es esa empresa importadora o exportadora, o dónde están haciendo ese tipo de conservas con ese tipo de material, porque es MDF, es decir, ni siquiera es cartón común. Es grave. Imagínate tú a un niño de 2, 3, 4 años que le estén dando ese tipo de alimentos. ¿No? Y a los más pobres de Venezuela, es que eso es lo que da rabia, Carlos. Definitivamente, este es un gobierno que quiere de verdad acabar con la pobreza en Venezuela, pero la quiere acabar matándola, porque salud no le da, alimentos no le No, da, los pocos alimentos que le llegan vienen en mal estado, vienen contaminados o no son lo que ofrecen. O sea, tú tienes razón, el ministro de Alimentación debería estar saliendo a la palestra. El representante del CLAP, que no sé quién será, debe estar en la palestra diciendo, mira, vamos a investigar, vamos a hacer esto. El Ministerio Público debe estar generando la acusación contra las personas encargadas de esto, pero como no forma parte del plan de desvío de atención pública, esto pasa todavía bajo la mesa y castigan a quien denuncia, que es lo peor. es lo Castigan a quien... lamentable del caso, que están jugando con la salud de todo venezolano. Porque, Alan, mira, para nadie es un secreto que las cajas o las famosas comidas del sistema del CLAC, eso llega a cualquier estrato social, clase A, clase B, clase D, clase, lo que sea. El problema es que este tipo de alimento es mortalmente grave para todos los consumidores. Claro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la Bueno, sí, tarde. Alan, estaremos a las 5 de la tarde de nuevo en el programa Siempre Venezuela. Como siempre le decimos a la audiencia, buen provecho a esta hora.
Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así este segundo bloque del programa al mediodía de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hay una buena noticia, el SAIME ha prometido imprimir 25.000 pasaportes diarios con nuevos equipos que han adquirido. El director del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno, afirmó que el organismo podrá imprimir al menos 25.000 pasaportes diarios con los nuevos equipos que ha adquirido este organismo. Existe una gran demanda de documentos de viaje tanto para Venezuela como para nuestros compatriotas que se encuentran fuera de la frontera, por lo que nos vimos en la necesidad de adquirir nuevas maquinarias para la impresión de pasaportes, expresó Vizcaíno. Aseguró que el SAIME cuenta con la materia prima necesaria para cubrir las solicitudes, la demanda de documentos de viaje y de esta manera garantizar el sistema de identificación para los ciudadanos venezolanos. Buena noticia, ojalá lo cumplan, porque la verdad es que la demanda de pasaportes venezolanos ha llevado a que se cree toda una mafia de corrupción al interior de este organismo, y para usted tener un pasaporte venezolano tiene a veces que pagar entre $1.000 y $2.000, una barbaridad. Bueno, vamos a escuchar a nuestros protestantes en el estado Zulia. Los trabajadores del estado Zulia salieron a protestar por los bajos salarios. Veamos. De los trabajadores que hoy están haciendo vida en las instituciones del Estado. Estamos acompañados también de nuestra diputada Zenaida Fernández y todo el equipo de todos los factores políticos de la plataforma unitaria, los universitarios, la Universidad del Zulia presente, todos y cada uno de nosotros aquí unidos, luchando y protestando por lo que se está haciendo a la industria principal de los venezolanos, el desfalco de más de 25.000 millones de dólares que hoy nosotros los venezolanos reclamamos y repudiamos, le exigimos a este gobierno de Nicolás Maduro que efectivamente ejerza las acciones para que se combata la corrupción de las grandes cabezas que tienen allí, de esos ministros que hoy son corruptos y encabezados por su liderazgo, es decir, el principal responsable y corrupto de esta acción ha sido él, y él por supuesto con este desfalco pretende entonces acabar con la vida de los venezolanos. No tenemos salud digna, no tenemos pensiones dignas, no tenemos nosotros la oportunidad de vivir dignamente, no podemos tener la oportunidad los venezolanos de tener una cesta básica que nos alimente dignamente. Seguimos luchando y trabajando en pro y en beneficio del pueblo venezolano y estamos en la calle, el pueblo del Zulia en la calle, aquí junto a todos y cada una de las instituciones del Estado venezolano aquí presentes. Zenaida. Bueno, aquí estamos, Eduardo, aquí estamos toda la plataforma unitaria, estamos aquí acompañando a los docentes, porque estamos aquí para estas luchas y esa protesta, que por un sueldo digno, porque por justicia le merece, estamos aquí acompañando a este pueblo digno del Zulia, a todos estos trabajadores, estos pensionados que están aquí, presentando su inquietud, presentando su solicitud ante un gobierno nefasto, un gobierno que está plenado de la corrupción y no hace ninguna demanda para el trabajador, para el venezolano, para las mujeres, para esas escuelas que están desasistidas. Por eso nosotros estamos aquí acompañando a este noble pueblo que una vez más muestra su lucha, una vez más está aquí mostrando su insatisfacción y que solicita pues a que todo el pueblo salga y diga y le pida a Maduro que renuncie y que esa corrupción no solamente sea una pantalla como se está dando, sino que sea verdaderamente una depuración de este Estado venezolano que realmente está corrompido. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Vamos a escuchar ahora el reporte de Sorciré Rodríguez desde la zona andina, reportándonos Táchira, Mérida y Trujillo en Venezuela.
Buen martes para todos los oyentes de Siempre Venezuela Radio, noticias desde la cordillera andina, con todo este almuerzo comunicacional. Saludos a Alan Peralta y Miura Uzcategui. Tenemos que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó este lunes que el ahora exdiputado por el partido PSUV desde el estado Táchira, Ugbel Roa, despachaba desde la oficina principal de Petro Cedeño. A través de su cuenta en Twitter, el fiscal manifestó que en las próximas horas, en base a la ley, imputará ante el tribunal competente a todos los detenidos por la trama de corrupción liderada, entre otros, por Ugbel Roa, quien a pesar de ser diputado despachaba desde la oficina principal de Petro Cedeño. Vale la pena recordar que el sábado el fiscal general de la República, Tarek William Saab, hizo referencia a varias mujeres que están involucradas en la red de prostitución y corrupción del ahora exdiputado a la Asamblea Nacional Ugbel Roa, así como en la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Los implicados en esta trama y en la red de prostitución demostraban un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público, y menos en el caso de algunas de estas damas que no tienen origen de estudio y de trabajo, de pronto aparecieran vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni los príncipes del Golfo se la dan. Así lo afirmó textualmente el fiscal general de la República. Dentro de otras noticias tenemos que el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, promueve la economía exportadora e importadora por la frontera Táchira norte de Santander para fortalecer la dinámica productiva en productos, servicios y mercancías. Estos criterios fueron expuestos por el mandatario regional en el marco de una reunión celebrada en la gobernación del estado Táchira con representantes de Sunagro, INSAI, también la Contraloría Sanitaria y la Coordinación de Fronteras y Sencamer. Sumaron en conjunto el apoyo al empresario venezolano que requiera exportar y los empresarios de Colombia que manifiesten iniciativas de importación. Así lo indicó el mandatario regional en la planificación que obedece a la supervisión exhaustiva de los rubros a exportar e importar. También de esta manera, Freddy Bernal y los representantes de los organismos que sostienen rango de exportación con sello venezolano coinciden en catalogar el ejercicio económico de exportar como una fuente de ingreso que nutre el trabajo productor desde la expansión que ofrece el espacio de frontera. Dentro de todos estos criterios, el mandatario celebró esta reunión para lograr estos acuerdos comerciales. También tenemos que dentro de lo que tiene que ver con las comunidades, desde hace meses los pobladores y conductores que transitan la vía panamericana que conecta San Juan de Colón con Michelena claman ayuda a las autoridades para arreglar todo este tramo entre Colón y La Jabonosa. Reportan el grave estado de la vialidad. Si de deporte se trata, tenemos que Natación Trujillana hará historia en el estado Falcón. 5 clubes representarán el estado Trujillo en el Campeonato Regional Centro-Occidental de Natación, a efectuarse desde este martes 28 de marzo, desde el día de hoy, hasta el viernes 1 de abril en Coro, en la capital de Falcón. En la máxima cantidad de equipos trujillanos que asiste a una competencia de esta modalidad, bien sea regional o nacional, es la máxima cantidad que va a asistir, lo que significa todo un récord para esta Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Trujillo, ADAED, que hoy preside la dirigente Carmen Viloria. La olímpica Anabel Ortiz, directora general de ADEC, hizo el anuncio y detalló que un total de 20 atletas federados de las categorías infantil y juvenil dirán presente en esta justa deportiva. También tenemos que más de 40 viviendas quedaron sin techo por vientos huracanados este sábado en Santa Elena de Arenales. Al menos estas viviendas del municipio Obispo Ramos de Lora en el estado Mérida perdieron sus techos y algunos enseres a consecuencia de las lluvias y los vientos huracanados ocurridos en la zona
El sábado 25 de marzo, el alcalde Enrique Guillén se trasladó de inmediato al sector para verificar las pérdidas y censar de manera inmediata a las familias afectadas para dar respuestas prontas a través del Instituto Municipal de la Vivienda. También tenemos que los maestros trujillanos salieron a las calles nuevamente para continuar en la lucha por las reivindicaciones salariales, y en este caso Solimar Moreno, quien es profesora de la Escuela Barbarita de la Torre en el municipio Carvajal, expresó que su deseo es irse a un paro nacional inmediato, ya que se encuentran desesperados por la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Nacional. Moreno cuenta que vive en el municipio San Rafael de Carvajal y anteriormente trabajaba en una escuela de Valera, y la docente relató que se vio obligada a solicitar un cambio de institución hace 2 años porque el salario no le alcanzaba para pagar los pasajes de un municipio a otro, y ahora se va a pie desde su casa hasta su lugar de trabajo. Eso es una de las pocas cosas que la motiva a no desistir de la protesta, que también se unieron los maestros de diferentes municipios como Carvajal, Motatán, Rafael Rangel y Urdaneta a esta protesta de apoyo a la exigencia al gobierno nacional de mejoras salariales y reivindicaciones contractuales. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Orciré Rodríguez, CNP 15959, y pueden seguirnos a través de Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como @micrófonozuliano. Bueno, y de los Andes venezolanos pasemos entonces al reporte en el estado Zulia, en la costa oriental del lago, de Rixia Navarro, desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios, iniciando este recorrido informativo desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela, para nuestros amigos de Siempre Venezuela, Rixia Navarro. Y en esta oportunidad, el gremio de enfermerías también levanta su voz nuevamente ante no obtener respuesta por un salario digno. Vamos a conversar con la presidenta y la máxima representante del colegio del gremio de enfermeros de la costa oriental del lago, ya que hoy se tiene previsto una concentración inclusive, ¿no?, desde Maracaibo, donde los distintos gremios iban a levantar su voz ante esta lucha que ustedes han venido desarrollando. Buenos días, Rixia. Licenciada Ana Medina, presidenta del Colegio Profesionales de Enfermería de la Costa Oriental del Lago. Sí, eso es correcto. Todos los gremios hoy hemos levantado la voz y nos hemos concentrado mayoritariamente en Maracaibo. Absolutamente todos los sectores de los servicios públicos, de la administración pública, reclamando y que se nos visualice, y exigimos de que ya basta, que nos dignifiquen el salario, porque la justificación de este gobierno es el bloqueo, pero en realidad fue el saqueo. Pero ustedes van a mantener esta lucha. El sector salud es uno de los que ha sido más golpeado. A partir de hoy vamos a enfatizar más bien la lucha. Tomaremos acciones más contundentes hasta que este gobierno reconozca y nos cancele absolutamente todo lo que nos debe. ¿Tienen temor que en el sector salud, sobre todo, tomen represalias ante este personal tan importante? Bueno, te diré, nosotros ya perdimos el miedo, porque hace rato que perdimos la dignidad, nos la arrebató el gobierno cuando tratando de suplantarnos para no cancelarnos todos los pasivos por personas que ni siquiera han estudiado. Así han colocado a los docentes, gente que son milicianos o bachilleres, y así pretenden hacerle también a los profesionales de la salud. Entonces, si ya perdimos el miedo, ya no nos importa, nos vamos a mantener en la lucha, y ahora más contundentemente, porque tenemos que hacer justicia. El gobierno tiene que cancelarnos y dignificar los salarios, indexarlos a la canasta básica. No puede ser que un salario sea de $5 cuando en este país saquearon cantidad de millones de dólares, y entonces los que sí trabajamos estamos pasando hambre.
Así es. Bueno, ustedes escuchaban parte de las declaraciones de la representante del Colegio de Enfermeros de la Costa Oriental del Lago. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, desde la Costa Oriental del Lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, el gobierno de México elevó a 40 el número de migrantes muertos por los sucesos ocurridos en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, México. Como ustedes ya lo deben haber conocido, hubo un incendio que afectó esta instalación, esta infraestructura, y generó esta cantidad de fallecidos. El presidente Manuel López Obrador había informado el deceso de 39 migrantes en la rueda de prensa matutina. Sin embargo, el portavoz de México, de la presidencia mexicana, José Ramírez Cuevas, aclaró que la cifra se ha elevado a 40. La mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, han confirmado algunas personas. Estaban alojados 68 hombres adultos que eran originarios de países de Centro y Suramérica. Una mujer venezolana, Vignagli, estaba a las puertas del recinto desesperada porque no sabía nada de su marido de 27 años que permanecía recluido allí. Según las primeras informaciones, un grupo de estos migrantes que no tenían documentos iniciaron el incendio para llamar la atención, pero el tema se desbocó y se pasó a las áreas generales donde estaban estas personas encerradas y encontraron la muerte de una manera espantosa, horrorosa. Lamentablemente, el desespero de algunos migrantes llevó a esta situación que sin duda alguna ha sido un hecho que ha marcado el tema de la migración durante el día de hoy en Venezuela y también en varios países de Centroamérica y el mundo por la nacionalidad de los fallecidos. Se ha dicho que hay varios heridos, 29 heridos en el siniestro, y fueron trasladados en estado grave algunos a 4 hospitales de la localidad, por lo que la cifra de fallecidos por este hecho pues puede incrementarse en las próximas horas. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero todo apunta a la versión de que el fuego fue iniciado por personas al interior de este centro de atención y de refugio. Amnistía Internacional, por otra parte, señaló y denunció la fuerza excesiva contra las protestas sociales en Venezuela. Amnistía Internacional alertó sobre el uso de fuerza excesiva por parte de cuerpos de seguridad de Venezuela contra las protestas para exigir derechos sociales y económicos, manifestaciones que han sido disuadidas con medidas represivas según la organización Human Rights Watch. En su capítulo Venezuela, también Amnistía Internacional ha destacado que la mayoría de la población sufre de una inseguridad alimentaria grave y no tiene acceso a atención médica adecuada. De acuerdo con los datos condensados en este balance, el cual está siendo alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales. Sobre este tema, pese al número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles, las autoridades no han dado respuesta y han reaccionado de manera agresiva, utilizando tácticas represivas y sistemáticas para utilizar, entre otros, al Poder Judicial con el fin de acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos. Esta es la situación que actualmente estamos viviendo en Venezuela en el marco de las protestas. Sin embargo, como lo hemos dicho, la gente no se queda en la calle. La gente sigue protestando en las calles de Venezuela, sigue haciendo acción. La gente sale de su casa a exigir derechos y esto es lo que el gobierno no quiere ni puede entender. Vamos a escuchar al diputado Julio Montoya. Él ha señalado que la única salida frente a la corrupción de PDVSA es la salida del régimen de facto. Escuchemos. Un nuevo escándalo en PDVSA. Entre 5.000, 3.000 millones más en pérdida. A eso se le suma los grandes montos robados en la emergencia eléctrica, allá en el Golfo de Paria, en el proyecto Prisa de mantenimiento. PDVSA es tan buena que estos tipos la han quebrado más de 3 veces. Y esto sigue así, paralizado.
paralizado porque no invirtieron los recursos necesarios, paralizado por la corrupción y la negligencia. Estemos atentos de lo que va a ocurrir en estos días. Seguiré informando, daré más elementos de la gran corrupción que vive la industria petrolera venezolana. Pero el pueblo venezolano tiene que reaccionar. Esto no puede seguir así. Debemos cambiarlo, debemos sacarlo. Ya no es un problema que renuncie un ministro. Deben renunciar todos, que se vayan todos. Bueno, también hay otra información que se refiere a un tema diferente. Se trata del informe de la organización Utopics, que advirtió sobre un aumento de los feminicidios de venezolanas en el exterior. Aime Zambrano, la directora de esta institución, señaló que 8 casos se contabilizaron en enero y el 10 de febrero. El último corte es el 10 de febrero. En el mes de febrero totalizamos un total de 10 casos de feminicidios de venezolanas en el exterior, ubicadas en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. En el mes de enero contabilizamos 8 casos, lo que nos da un total de 18 en estos 2 meses. Zambrano indicó que Colombia se ubica como la nación con más incidencia de casos de feminicidio de venezolanas. Mientras esto ocurre fuera de la frontera, dentro de las fronteras también ocurren casos. En Venezuela, un total de 30 casos se registraron en enero y febrero. Esto equivale al asesinato de una mujer cada 46 horas a manos de hombres que formaban parte del entorno de las víctimas. Las víctimas en su mayoría tenían entre 31 y 35 años de edad y en 2 casos ese dato no apareció. En 6 casos de feminicidios se utilizó armas de fuego, en 3 casos se usaron armas blancas. En 2 casos la causa fue por golpes, en 3 casos por asfixia mecánica, en un caso fue por violencia obstétrica, en un caso se utilizaron fuego y en otro la víctima fue atropellada. En el informe de Utopics se comparó a este indicador con el del 2016 cuando ocurrió un feminicidio cada 72 horas, lo que quiere decir que se ha incrementado la cantidad de feminicidios en Venezuela. La media para el 2021 era un caso cada 36 horas y en el 2022 un caso cada 37 horas. Así están las cosas con el tema de los feminicidios en Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago de Maracay. Gracias por pasar los estudios, continuando con este recorrido informativo desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Y en esta oportunidad tenemos que los alcaldes de la costa oriental del lago estarán presentando su memoria y cuenta. En este caso, el alcalde del municipio Lagunillas, José Cheo Mosquera, estará haciendo entrega de su memoria y cuenta el día jueves a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura del municipio Lagunillas. Expectativa en conocer cuál ha sido parte de esta gestión que ha desarrollado durante ese año. También es importante resaltar que el mismo jueves estará entregando memoria y cuenta el alcalde del municipio Simón Bolívar, Argelio Riera, un alcalde que ha sido cuestionado por ser de filas del partido de Primero Justicia y ahora pertenece a las filas de Un Nuevo Tiempo. Es importante resaltar que ante las denuncias que formuló el señor Guanipa en contra de Argelio Riera, se ha visualizado y se ha colocado la lupa en lo que estará presentando el día jueves el alcalde de este importante municipio. Pudimos conocer extraoficialmente que será presentado en una localidad, en un local reconocido del municipio Simón Bolívar, por lo que estaremos muy pendientes en llevarles en detalles cuáles serán los pormenores de lo que estará presentando, ya que recuerden que en el municipio Simón Bolívar la mayoría de la Cámara Municipal es del sector oficialismo, algo que es importante resaltar porque es el único alcalde que la mayoría de los concejales es del factor oficialista, a la cual también estará la Contraloría Municipal a la expectativa de conocer cuál será esta gestión y qué estará entregando el alcalde del municipio Simón Bolívar. Esta es la información que tenemos hasta los momentos para nuestros amigos desde Colombia, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Media Luna Andina, bello tema interpretado por Gualberto Ibarreto. Suena muy bien porque nos retorna en ese lazo emocional a nuestra región andina, a nuestro país. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, y el día de hoy, esta mañana, el consultor jurídico de la alcaldía chavista del municipio de Barinas, Robert Molina, amenazó públicamente desde su cuenta de Facebook al Diario de los Llanos y al reportero Johnny Camacho por haber reseñado que fue citado en la fiscalía por la presunta venta de unos terrenos de PDVSA. El abogado ha indicado que la información es totalmente sesgada y dice que va a evaluar las acciones legales contra este medio de comunicación, especialmente contra el reportero Johnny Camacho. Debe informar a la colectividad barinesa que dicha publicación es totalmente manipulada y falseada. Fue el escrito de Molina en la red social. Sin embargo, en la edición del día de hoy, el Diario de los Llanos, con un titular principal señala: aprenden y trasladan hasta la Fiscalía Concejal, síndico y a consultor jurídico por la venta de terrenos de PDVSA ubicados en el campo La Mesa de Barinas, donde se encuentra una quinta desvalijada por el chavismo, que por años sirvió de residencia a quien ocupara el cargo de gerente de la empresa petrolera en esta zona. Eso es lo que dice la información publicada en el medio. La nota de Johnny Camacho también se refiere a la situación que han vivido en comparecencia por espacio de 4 horas en la Fiscalía Segunda el consultor jurídico municipal Robert Molina, el presidente del Consejo Municipal Eudis Márquez y el síndico procurador Fernández. La situación de la Fiscalía a la que se hace referencia Camacho en su nota ocurrió a la par del escándalo por desfalco de bienes de la empresa petrolera del país y no fue bien recibida por el abogado Robert Molina, presuntamente involucrado en la negociación de los terrenos. Pocas palabras, lo que dijo el periodista era verdad. Los hombres acudieron citados por la Fiscalía del Ministerio Público, presentaron declaración sobre un escándalo de corrupción. Y esto es lo que molesta realmente a estas élites chavistas, cuando se les descubre, cuando se les expone al escarnio público y se les señala como responsables de ciertas situaciones de las cuales son responsables. Y esto pues hace que se pretenda acallar tanto a medios de comunicación como a periodistas y también a otras personas vinculadas a ONG que estudian el tema de la corrupción y la transparencia en el manejo público. Salario digno es una campaña que iniciaron más de 300 dirigentes sindicales del sector salud, de educación, jubilados, telecomunicaciones y privados durante un encuentro que han realizado. Esta campaña Salario Digno Venezuela es dirigida por un comité de defensa de la seguridad social que fue implementado durante el día de ayer. El plan se comenzó a desarrollar en diciembre del año pasado con el objetivo de lograr soluciones a través de políticas públicas que le permitan al trabajador tener un salario adecuado y los beneficios laborales para mejorar su calidad de vida, de acuerdo con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud. Zambrano precisó que con la actividad se busca la organización de los dirigentes nacionales en todo el país y ejercer presión hasta que el Estado venezolano atienda sus solicitudes que realizan en cada protesta y asamblea, las cuales van a continuar, según indicó Zambrano. También acotó que estarán en las calles en cada región del país, involucrando a los ciudadanos y hablando casa por casa de las propuestas para lograr que cada venezolano tenga un salario digno que se adecue a sus necesidades. Es la protesta social que continúa y avanza. Vamos a escuchar el reporte de Juan Pablo Azuaje desde Chile, desde el Cono Sur, durante el día de hoy para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les informamos que el presidente Gabriel Boric ha emprendido lo que él mismo consideró una batalla contra la migración ilegal en el país. Así lo indicó el mandatario luego de su llegada a territorio austral y que dijo
fue uno de sus principales puntos durante la cumbre iberoamericana de República Dominicana. Boric señaló que es sumamente importante crear un bloque regional que permita frenar la migración ilegal. Sus palabras marcan una política diferente a la que venía manejando, y aunque para muchos en el país es necesaria, la califican como simple y sin base. A su discurso en tierras dominicanas, uno de sus principales detractores fue el alcalde de Colchane, Javier García Choque, quien precisó que no se trata solo de migrantes venezolanos o colombianos, de los que reconoció son mayoría, pero también precisó que es necesario fijar una política sobre los pueblos originarios. Al respecto, García Choque señaló que al tratarse de una población fronteriza y de pueblos originarios, debe centrarse y brindarse atención, y no solo tomar medidas para paliar solo una situación. Sobre los posibles acuerdos que se han logrado en la cumbre iberoamericana, el ministro del Exterior, Alberto Van Klaveren, señaló que se logró hacer acercamientos importantes con las representaciones de Venezuela y Bolivia. Al respecto, no quiso profundizar en materia, pero dijo que con Venezuela se ha generado un espacio que podría permitir articular políticas en esta área, mientras que con Bolivia esperan lograr no solo este, sino otros acuerdos de interés geográfico. Pero mientras esto pasa en Chile, en Uruguay, las autoridades han destacado que el número de venezolanos en el país va en aumento y se proyecta que para este 2023 la cifra llegue a 30.000. La preocupación de las autoridades es que se trata de un país pequeño que no cuenta con la capacidad para poder recibir esta elevada cifra. A la par de esto, también precisaron que la cantidad de argentinos que llegan a Montevideo y las principales ciudades uruguayas está en crecimiento. Por ser países del Mercosur, la posibilidad de acceder a permisos de trabajo y residencia se hacen un poco más sencilla para los argentinos, al igual que para los venezolanos, que aunque el país está suspendido del Mercosur, a sus ciudadanos se les ha recibido con lo que dijeron son las mismas facilidades. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue Juan Pablo Azuaje con su reporte desde el Cono Sur, llevándonos información de la situación de la migración en Argentina, Chile y Uruguay. Seguimos acá con más información en Siempre Venezuela. Esta mañana entrevistaron a Tarek William Saab, el fiscal de facto de Venezuela. Y él en esta entrevista ha dicho que estos hechos de corrupción que se han destapado en estos días de PDVSA tendrán una investigación contundente y dura. Afirmó el funcionario que apenas están cerrando una primera fase de la investigación. Y textualmente dijo, tal como lo anuncié, hoy van a ser imputadas todas estas personas, tanto empresarios como funcionarios del Estado venezolano, donde destaca la participación de estas personas de captar damas para meterlas en delitos de conexión sexual. No quisiera ser tan hermético en lo que me toca, pero estos acontecimientos están en pleno desarrollo. Saab también dijo que no va a haber ningún tipo de perdón contra estos sujetos y reiteró que se les imputará el delito de traición a la patria. Les ha costado bien caras a todos estos criminales las acciones que han hecho. Además, toda corrupción es repugnante, afirma, porque el robo del dinero del pueblo para satisfacer vanidades individuales es lo peor. Detalló que la trama 31 personas que han denunciado desde el Ministerio Público. El pasado viernes, el 17 de marzo, la Policía Nacional Anticorrupción solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a un número no determinado aún de ciudadanos que ejercían funciones que podían estar en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. Sobre el señor Tarek El Aissami, no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Y bueno, la gente piensa, ellos se tapan porque las cosas son bastante serias al interior del régimen. Increíble, pero cierto. La Inspectoría del Trabajo
El abogado que debe atender los casos de denuncia de violaciones de derechos laborales contra los trabajadores, tanto de público como privado, no existe en el Táchira desde que empezó el año. No hay inspector desde que inició el año, según la denuncia de un grupo de abogados tachirenses. Este es un cargo principal. ¿Y quién sería la persona responsable de procesar los casos que llegan a esta instancia? Actualmente los empleados solo son receptores de documentos. Afirma un grupo de abogados que se ha hecho censo y por lo menos hay 600 solicitudes que no se han podido procesar porque no hay inspector de trabajo, y esto sigue acumulándose, sigue acumulándose. Esto quiere decir que cuando un trabajador lo vota, existiendo un derecho de estabilidad laboral, no tiene dónde reclamarlo. Si tiene un derecho a la prestación social, no tiene cómo citar al patrono, de tal manera que existe indefensión por parte del Estado venezolano, según lo ha dicho el abogado Carlos Casanova. Esta denuncia recabada por abogados afirma que existen por lo menos 200 casos de reenganche a puestos laborales que no han sido efectivos por la falta del inspector, aunque Casanova resaltó que los trabajadores están en estado de indefensión. En la misma circunstancia se encuentran los abogados que tampoco pueden ejercer su trabajo. Los abogados laborales en el Táchira no pueden hacerlo porque simple y llanamente no hay instancia donde acudir. Y para llegar a los tribunales hay que pasar por la inspectoría. Aunado a la falta de inspector, en estos casos represados tendrá un inconveniente adicional para quien asuma el cargo eventualmente, porque una sola persona no puede sacar los casos pendientes, de tal suerte que para poner al día esta inspectoría de trabajo en el Táchira tiene que nombrar un inspector y un equipo que puedan adelantar todos los reclamos que se han procesado y que hoy están totalmente paralizados. Increíble, pero cierto, el Táchira no tiene inspector de trabajo desde que empezó el año 2023. Este reporte, terminamos nuestra edición meridiana, cerramos esta edición meridiana. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, con un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que nos acompaña en cada una de las señales que amplifican este programa, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos en la próxima edición de Siempre Venezuela, de 4 a 6 de la tarde, a través de nuestros canales digitales y también de nuestra señal abierta contratada para llevarles a ustedes la información. Nos despedimos hasta la tarde, que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.